Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de impresión 3D de productos de apoyo, cuyo título oficial, gracias también a la cooperación y relación y coorganización con el CERMI a través de su presidente Luis Cayo y en el marco del CEAPAT, es democratización de productos de apoyo. Esta jornada ya teníamos unos meses, por no decir casi años, desde que empezamos con la impresora 3D, que queríamos celebrarla para poner en común todos los avances, y hoy es el día, estamos muy ilusionados. Bueno, yo soy Miguel Ángel Valero, el director del CEAPAT del IMSERSO, y bueno, pues en este momento no soy más que el maestro de ceremonias. Deseamos que podáis compartir y aprender mucho de lo que estamos haciendo realidad estos años, y para mí es un placer contar con la presencia de todas las personas que estáis interesadas. Y sin más, pues en la mesa de inauguración, como decía, está Luis Cayo, presidente de CERMI, y a mi derecha mi compañera del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, subdirectora general del área que tiene que ver con políticas de apoyo a la discapacidad, Mercedes Jaraba. Así que yo sin más le doy la palabra a Luis, agradeciendo que estemos aquí todos juntos hoy. Es un día muy especial para el CEAPAT, para CERMI y para el Ministerio, puesto que es, digamos, nuestra misión, ¿no? Que es desde la investigación y el desarrollo, pues trabajar por soluciones para todas las personas y además luego divulgarlas y difundirlas y compartirlas y compartir entre nosotros esta posibilidad de hacer un mundo más accesible para todos. Muchas gracias por vuestra presencia y le doy la palabra a Luis Cayo, presidente del CERMI. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, Mercedes, representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y un placer y un gusto estar en esta casa amiga, abierta, de la autonomía personal, de la inclusión y de la accesibilidad universal para personas mayores y personas con discapacidad. A través de Mercedes quiero dirigir un saludo y un reconocimiento, porque su dirección general, creo que como en el Vaticano cuando el Papa renuncia o muere está vacante, hay sede vacante, al director general, que ha sido hasta el viernes pasado, Ignacio Tremiño, que bueno, otras líderes políticas le han obligado a renunciar al cargo, y nada, un saludo y le transmitas el cariño de la ardua labor e intensa que ha hecho a lo largo de estos más de 4 años al frente de la dirección general. Pues como bien decía Miguel Ángel, hace ya un tiempo le propusimos desde el CERMI, y él acogió, él y su equipo, con una enorme generosidad y con una pasión y un entusiasmo que creo que junto con su inteligencia es lo que le caracteriza, esta jornada. Y esta jornada era necesaria, y creo que el movimiento de la discapacidad, el movimiento articulado de la discapacidad representado por el CERMI tenía que estar como promotor. Si hacemos alguna consideración más general, junto, creo yo al menos, ese es mi análisis, a la toma de conciencia de cada persona, de su singularidad, de su valor, de su dignidad, de ese valor de diversidad humana que aportan las personas con discapacidad, junto a la visión de derechos humanos irrenunciable, y junto a la movilización personal y social que significa y en la que deriva esa toma de conciencia, me parece que la tecnología es el factor esencial, el aliado principal en esa larga marcha, demasiado larga ya, en el proceso de inclusión, de bienestar y de derechos para las personas que tienen un funcionamiento corporal, mental, cognitivo distinto, diferente al canon de normalidad impuesto, que se nos ha impuesto socialmente y que es el que impera y el que genera, el que no se parezca o el que no se asimile a ese canon, queda expulsado, queda al menos en los márgenes o en las periferias. La tecnología tiene un potencial de inclusión, de ejercicio efectivo de los derechos de participación enorme, pero tiene también amenazas que debemos conjurar entre todos. Una amenaza es que sea tecnología no accesible, no inclusiva, que parta de parámetros de repetición, de reiteración de la normalidad que aparte a la diversidad. Eso a través, y en esta casa se sabe mucho, a través del diseño para todas las personas se puede evitar. Y creo que vamos avanzando y el paradigma es que se superará, que todas las tecnologías seguro que a la vuelta de unos años nacerán directamente ya accesibles, usables y utilizables por todas las personas. Gracias al movimiento de la discapacidad y también a esa capacidad de contaminar, en el mejor sentido, de permeabilizar a los productores o a los pensadores o a los que generan esas nuevas tecnologías. Otra barrera importante que presentan las tecnologías
que quizá en un inmediato y medio futuro va a ser más preocupante, más inquietante que la derivada de la ausencia de diseño para todas las personas, es la económica. La tecnología no es barata o no nace barata. Después, si se generaliza, suele convertirse en un producto asequible, al menos al alcance de una economía media. Pero tengamos en cuenta que las personas con discapacidad y sus familias son más pobres, tienen menos capacidad de renta que el resto. Por tanto, tenemos que ir a tecnologías que superen, que trasciendan esas barreras que están ahí, las tecnológicas por sí mismas, las de diseño y las económicas. Y yo creo que la impresión 3D es ese nuevo paradigma de tecnología fácil, de tecnología inclusiva, tecnología barata, que nos lleva a eso que llamaba Miguel Ángel y que sugerimos desde CERMI de la democratización. La tecnología no puede estar solo en manos de los que saben, que sería una especie de despotismo ilustrado del conocimiento. Tampoco puede estar en manos de los que tienen poder, que sería un despotismo político de gestión. No puede estar tampoco en manos de los mercados o de los productores, que sería un despotismo económico, sino que tiene que estar en manos, al alcance de todas las personas y especialmente de las que pueden sacar un beneficio directo. Yo creo que esta tecnología, que a lo largo de la mañana de hoy haremos una introducción general, que seguro que tiene muchos más matices, recovecos, tiene más pliegues que podremos ir descubriendo, pero creo que hacemos una presentación general en sociedad, al movimiento asociativo, a todos los grupos de interés de la autonomía personal, de las tecnologías inclusivas, de que está ahí, de que podemos usarla y de que tiene un potencial de inclusión enorme que está a nuestro servicio. Creo que pocas veces se nos ha ofrecido estas cualidades en un medio tan sencillo, tan a la mano y tan democrático en el mejor sentido de la palabra. Por tanto, cuando tenemos una herramienta tan idónea, sería un pecado enorme, un crimen no usarla. Entonces, como movimiento de la discapacidad, no tenemos que estar pensando en ser gestores o proveedores de estos servicios, sino ser una avanzadilla para decir a las propias personas con discapacidad, a sus familias, a las administraciones públicas, por dónde tienen que ir, qué políticas se tienen que hacer, qué nos ofrece el conocimiento, qué está a nuestra disposición en el entorno y en el mercado para usarlo solo, pero creo que es de un enorme valor para ejercer nuestra libertad. Podemos ejercer también en el ámbito tecnológico nuestra libertad para ser personas y para participar en el medio común. Muchas gracias. Buenos días. Luis, como siempre, tiene la facilidad de ponérmelo difícil. Pero hoy la impresión es mía, no la impresión 3D, la impresión es mía. Ayer me decía Cristina, no me voy del CEAPAT hasta que no tenga impresora 3D. Dijo que decía, o sea, no sin mi impresora, ¿verdad? Bueno, pues está la impresora. Hemos visto además un recorrido de fotos. Jolín, qué fotos, ¿eh? Y cuando empiezas por las primeras, dices, pues algo ha pasado. Algo ha pasado, algo hemos pasado por todo esto, es verdad. Y la impresión es mía. Entre las mil curiosidades que yo tenía, desde la ignorancia más absoluta del fondo de la cuestión, que ya me la han explicado un poco, era, ¿y el plástico? ¿Cómo es el plástico? ¿Dónde sale? Pues es una bobina. Bueno, la que hemos visto hoy es una bobina. Hay más opciones. Ya nos han explicado que hay más, mucha más variedad. Y cuando me ha dicho que sale del maíz, ya me ha dejado loquita total. Creo que esta ignorancia está bien, por supuesto, superarla, pero creo que efectivamente luchar contra esa ignorancia y hacer que eso sea efectivo está muy bien. Luis ha explicado también lo que es la democracia, por si en estos tiempos que corren no nos hemos enterado, que creo que ya no hay que añadir ni una palabra. Ha explicado exactamente lo que es la democracia, ni los griegos ni nadie. Luis la ha dejado muy claro, eso es la democracia. Y la democracia supone efectivamente algo fundamental, tú lo has dicho, vale, pero que sea asequible, barato, ya vale que sea accesible y usable, pero vale que luego lleguemos a ello, porque si no llegamos a ello, pues malamente, uno va todavía de viaje a mil cosas a países en desarrollo y un bien impagable es un boli. Y dices, ¿pero cómo? Pues todavía en algunos sitios eso es
un lujazo. Un cepillo de dientes en algunos sitios es un lujazo. Y tú llevas los del hotel, ese que te ponen cutrecillo para un uso y poco más, y es un lujazo. Esa es la clave, efectivamente, que podamos llegar a ese nivel. Viendo algunos de los desarrollos prácticos, algunos de las utilidades que tiene, que no se las imagina uno hasta que no tiene la necesidad, vemos el enorme potencial, porque la cuestión es que todavía estamos en el enorme potencial. No hemos llegado todavía a donde íbamos, al desarrollo real de poder tener esas adaptaciones, esos acoples, cada uno el que necesite o el que sea más adecuado, de forma barata, asequible y sencilla de conseguir y coger. Y el adaptador que hay para el chupachús o para el lápiz, pues comprarlo en la papelería de enfrente, por ejemplo, para que podamos hacer eso. Esa es la meta, y el hecho de que estemos en situación de vacancia en la Dirección General, que no de vagancia, pues creo que también hace que, bueno, con la enorme colaboración del CEPAT, que he empezado por lo voy a decir al final, aunque tenía que haber empezado por aquí, agradeciendo como siempre, ahí está Cristina y aquí está Miguel Ángel, agradeciendo como siempre la enorme generosidad que tiene este centro, todo el Imserso, con la Dirección General, que es de donde nació, para colaborar en estas cosas. Todo lo que se pueda impulsar y lo que se pueda favorecer, porque claro, aquí hay muchísimos más factores que nos superan, no solo los fabricantes de plástico y los productores de maíz. Está claro que el diseño, la informática, la ingeniería, la industria en general está tan ligado que es lo que tenemos que desde las administraciones intentar impulsar. Intentar no, impulsar para que se llegue a donde vamos, a que el adaptador del lápiz, del teclado o del vaso sea una realidad normal y corriente y que se adquiera por todo el mundo con la misma facilidad con que compramos el vaso sin ese adaptador. Yo creo que estamos en ello, y la colaboración de las partes que aquí estamos es fundamental. La frase para el título de la jornada es básica: viva la democracia y viva las impresoras 3D. Que las veamos muy pronto como algo más de los 1000 aparatos que nos hagan a todos la vida más fácil. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, muchísimas gracias, Luis. Vamos a continuar con la ponencia Marco. Cuando pensamos en el equipo del CIAPAT en estas jornadas junto con el CERMI, pues nos planteamos a qué persona le decimos que nos invite, ¿no? Cuando hablo del equipo del CIAPAT, pues hoy no voy a mencionar a todos mis compañeros, pero sí quiero mencionar a Julián, que es, digamos, cabeza visible y experto y compañero de corazón, gracias al cual esta jornada pues tiene también mucho sentido, ¿no? Entre otros compañeros, ¿no? Y bueno, pues él es muy modesto y muy humilde, pero él es el que está delante y detrás de todo esto, y vaya mi reconocimiento para ti. Pero decíamos, ¿a quién invitamos, no? Pues alguien que sea muy experto, alguien que sea muy usuario, alguien que haya compartido con nosotros la experiencia. Y resulta que sí, que hay una persona que es Javier Fernández, de MakeSpace Madrid. El primer curso que se hizo de formación sobre impresión 3D pues fue con Javier. El segundo curso avanzado en el que tuve el placer de asistir fue con Javier también. Y empezamos a construir este enfoque democrático de realimentación entre los primeros que sabían, los que íbamos aprendiendo, los que nos decíais lo que se podía hacer, los que os preguntábamos si esto realmente se podían. Y bueno, pues han pasado casi 2 años y pico de todo esto, desde que Cristina hizo todo su esfuerzo, mi predecesora como directora en el CIAPAT, para poder tener este equipamiento aquí, y hoy pues esto es realidad. Así que le hemos pedido a Javier que dé la ponencia Marco, que se titula Impresión 3D y productos de apoyo, una alianza con enorme potencial para mejorar la autonomía personal. Muchísimas gracias. Vamos a ver, buenos días a todos. Julián, ¿cómo voy a poder poner imagen en pantalla? Si se pudiera. Vamos a empezar por justo el tercero, el de abajo. Un segundo, estamos trabajando en los detalles técnicos. Aquí.
Estupendo. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Javier Fernández y vengo de la asociación Makespace Madrid. Nos conocimos con CEAPAT hace ya pues, un año o dos, con ocasión de la impresora 3D que iba a llegar aquí. Era una tecnología totalmente nueva que necesitaba un montón de conocimiento para poder utilizarla. Y durante un tiempo estuvimos colaborando con el equipo del taller y en general con el equipo de CEAPAT para enseñarles a utilizarla, creyendo que iba a ser una herramienta totalmente clave para los trabajos que estaban haciendo. Al fin y al cabo, las impresoras, una de las posibilidades que ofrecen es fabricar productos totalmente personalizados para una solución en concreta, que es algo que va como totalmente en contra de la idea industrial de la fabricación, que es, hay camisetas L, M y S, así que ¿en cuál encajas tú? La impresión 3D te permite hacer una unidad totalmente personalizada para una única persona. Os voy a explicar muy rápidamente y muy brevemente qué es Makespace y qué hacemos allí, para que entendáis un poco de dónde vengo. Makespace es una asociación de apasionados de la tecnología, la fabricación y, en general, también de colaboradores y amantes de las ideas abiertas, de las que también voy a hablar un poquito hoy. Makespace es una iniciativa que lleva ya rodando casi 3 años y nació un poco bajo la necesidad de proveer un sitio de reunión y trabajo y de compartición de ideas para la gente interesada en la creación de prototipos, en la electrónica y, en general, todos los apasionados de la tecnología. Somos una iniciativa sin ánimo de lucro, con lo cual no generamos beneficios, nada más nos dedicamos a hacer aquello que nos interesa hacer o que creemos que es necesario hacer, y en nuestra andanza pues intentamos siempre contagiar a los demás de nuestras filosofías y nuestras formas de funcionar. ¿Qué tenemos? Bueno, esto es entre otras cosas, lo que más nos gusta es la manufactura digital, que es la utilización de herramientas digitales para crear cosas. Al final, pues la manufactura digital es que en vez de tallar una madera con las herramientas, pues tienes una máquina donde puedes colocar la madera y un programa hecho con el ordenador que la va a hacer exactamente como tú se la has pedido. Tenemos también algunas herramientas para hacer un poquito de diseño electrónico y poder crear algunos prototipos. Luego, todo esto son tecnologías de prototipado. Podemos hacer pequeñas cosas con eso, porque luego cuando quieres hacer miles de unidades, pues hay como otros métodos para abordar esos problemas. Una de las cosas que más nos gusta en Makespace son las ideas abiertas y el software libre. Esto son como palabras nuevas para cosas también viejas. Yo siempre he dicho que desde el principio de los tiempos pues hay gente a la que le gusta compartir sus ideas con los demás para ayudarles o para perfilarlas o para mejorarlas, y al final al final estas ideas abiertas lo que se convierten son en creaciones colaborativas de la gente a lo largo del tiempo. Una persona hace un trabajo, lo deja publicado en algún sitio y tal vez después otra persona detecta que hay alguna necesidad extra y puede continuar trabajando en ello, porque tiene, digamos, todas las fuentes abiertas. Al final, las ideas abiertas, o llamémosle software libre o hardware abierto o Creative Commons o cualquiera de los formatos que pueda haber, son ideas que tienes disponible, tanto la idea física como las fuentes, como la información que ha llevado a ella. Yo siempre enseño algunas cositas de los softwares que usamos, que son todo programas libres, que hacen el mismo trabajo que otros programas profesionales, pero con la diferencia de que son libres. Quiere decir que no cuesta dinero, aunque podría costarlo, y que tienes accesibles todas las fuentes de los programas para ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen y mejorarlo si es que quisieras. Yo, por mí, algunas cosas que podéis estar usando de software libre sabiéndolo o no, pues ¿quién no usa Mozilla Firefox o Google Chrome o Android? Seguro que muchos de aquí tenéis en el bolsillo un teléfono que está utilizando gran parte de software libre.
Os hablaba que tenemos ya casi 3 años de historia. Este es un día icónico para nuestra historia, que es la presentación de la idea en el local de Off Limits. Aquí se juntaron unas 100 personas, de las que salieron las 60 que inicialmente financiaron nuestro proyecto, juntando lo que serían los primeros 6 meses de membresía y poniéndolos todos juntos. Y esto, bueno, pues esta es una foto de nuestras instalaciones. Aquí podemos ver los chicos trabajando. En general, cada uno está trabajando siempre en su propia idea, y alrededor de diferentes áreas de interés pues se aglutinan personas para colaborar. Aquí veis a Javi Montaner, que es un amigo de la casa, que hoy no nos puede acompañar porque está creo, en París, trabajando en un proyecto. Y también a Javi, supongo que le tenemos que agradecer el habernos presentado y de alguna manera el haber empezado las relaciones de CEAPAD con Makespace. Los chicos trabajando en el taller y bueno, tampoco me quiero extender mucho, ahí hay cosas que hemos hecho. En general, damos talleres para la gente, damos charlas sobre la tecnología e intentamos hacer difusión de conocimiento todo lo que podemos. Esta es otra foto que me gusta mucho, es el día del Frankenstein, que es un día que hacemos de vez en cuando, que todos acumulamos ahí las cosas que no nos valen en casa, todas las cosas que tiramos, las ponemos ahí, y entonces hay un día que nos dedicamos a desguazarlas y a aprovechar aquello que nos vale. Y estamos así todos con las manos en alto, porque aunque no se nos ve, las teníamos negras de estar trabajando con las herramientas. Entonces, ya que estoy aquí, pues aprovecho para deciros que tenemos un día abierto a la semana, que si queréis podéis ir a visitarnos y ver qué es lo que estamos haciendo allí. Estamos en Palos de la Frontera, al lado del metro, y los martes a las 7 es día abierto y todo el mundo puede pasar a vernos. Así que, hecha la pequeña presentación, vamos a hablar de impresión 3D, o de fabricación aditiva por control numérico, que es como se llamaba esto hasta hace poco. Imagino que algunos ya habéis visto esta presentación, pero la idea era que todos estuviéramos en la misma página. Entonces, para los que no, os lo voy a contar. Siempre me gusta... Bueno, permíteme una pausa. Luego, en general, la idea del día es como la democratización de las ideas, el acceso de la gente a los medios, y en esto la impresión 3D es clave, porque ha sido una revolución hecha por la gente para la gente. La impresión 3D era y sigue siendo un método de fabricación industrial que existe desde los años 90 y estuvo patentado por Scott Crumb, que era el fundador de Stratasys, una de las empresas de fabricación aditiva más grandes que hay. La impresión 3D al final es una técnica por la que una máquina controlada por un ordenador va depositando plástico de forma ordenada sobre una plataforma y va creando una pieza a base de apilar una capa sobre otra de material, al final haciendo el modelo que le hemos ordenado desde el ordenador. Esta técnica se lleva usando hace mucho para piezas que son imposibles de fabricar de otra manera, o muy costosas o muy complicadas. Por ejemplo, bueno, imagino que no tenemos expertos en fabricación en la sala, pero estas piezas que tenemos aquí son ejemplo de cosas que sería casi imposible hacer a mano, o tallando, o con fresas de metal. La fabricación aditiva es lo que de verdad hace fácil esto. Y ¿dónde empieza lo interesante de la fabricación aditiva y se convierte en la impresión 3D que estamos hablando hoy? Pues en 2005. Hay un profesor de la Universidad de Bath que, al caducar las patentes de impresión 3D que había en el momento, las coge y se plantea hacer un proyecto para crear una máquina capaz de imprimirse a sí misma y repartir los planos por Internet para que cualquiera en el mundo pudiera hacérsela. Esta primera máquina la llamaron la Darwin y la podéis ver ahí en la foto. Es ese cubito, es ese armatoste con barras y motores así al aire que podemos ver en pantalla. Entonces, en 2005 se funda el proyecto RepRap, que tiene como fin
crear una máquina capaz de imprimirse a sí misma en su mayor parte. Obviamente, motores, electrónica, varillas de metal y este tipo de piezas no se pueden imprimir, pero al final las piezas impresas en blanco de esa máquina, que podéis ver, esos trocitos de plástico son los que hacen la magia de convertir un montón de componentes de la ferretería en una impresora 3D. Es lo que convierte el conjunto en una máquina de fabricación aditiva. En 2005 empiezan el proyecto y para 2006 tienen una máquina hecha y están imprimiendo su primera pieza, que es no es un hito muy grande, pero ya es una demostración de poder bastante grande, que es una pequeña piececita que vemos en la imagen de la izquierda. Ahora en la foto podemos ver a Adrian Boyer, el profesor del que os hablaba, que creó el proyecto RepRap, y a la derecha a Vic Oliver, que fue uno de sus estrechos colaboradores y fue el primero en construirse una máquina impresa por otra máquina. Algunos se preguntará, ¿y cómo se hizo la primera máquina? Pues con una máquina industrial de las de Scott Cramp, de las que existían hasta entonces. Entonces, para 2008 ya habían conseguido hacer varias cosas con la máquina, todas de ellas pues bastante discretas, pero bueno, un perchero, unas sandalias, un matamoscas y la primera máquina replicada con una impresora 3D. Para este mismo año se habían repartido ya por el mundo alrededor de unas 100 máquinas. O sea, este diseño se hizo, se puso en Internet, creó un montón de interés y enseguida gente de todo el mundo empezó a descargárselo para intentar fabricarlo en sus universidades o en sus casas. Y en 2009 pues, se proponen hacer una nueva versión de la máquina que arreglara todos los problemas que tenía la primera. A esta segunda la llaman la Mendel. Veréis que hay como muchas referencias a genética en el mundo de impresión 3D y no es casualidad. Al final es una máquina 3D imprime otra máquina 3D mejor, que es su hija, y a su vez esa máquina 3D mejor puede hacer otra máquina 3D todavía mejor. Esto crea una revolución por Internet en el que empiezan a repartirse las ideas, la gente las adopta y cada uno ve un problema distinto que tiene esta tecnología o estas máquinas. Entonces, de ahí empiezan a salir ideas derivadas, todas ellas también las van poniendo en Internet, con lo cual las van colaborando. Y diría que a día de hoy, pues igual uno puede elegir entre 100 modelos distintos de máquina que construir con materiales de la ferretería de casa, prácticamente, de la ferretería de al lado de casa, prácticamente. De las que tenemos aquí, pues la Darwin es la primera que vimos, la Delta Cossel es otra máquina fantástica y la Ultimaker es una especie de hito porque es una máquina open source comercial. Es una empresa que empezó a fabricar máquinas y decidió que no las iban a cerrar, sino que las iban a mantener abiertas para que la gente pudiera comprarles a ellos los materiales para hacerla, pero poder seguir mejorándolas. Ahora hemos llegado como a un momento que yo llamo la fabricación aditiva por control numérico doméstica, que es todas estas máquinas han levantado mucho interés en la gente y, por supuesto, también en la industria. Entonces, ahora hay fabricantes que están empezando a vender impresoras 3D domésticas, como podría ser la que tenemos aquí en CEAPAT. Es una máquina de BQ ya comercial, no es una máquina hecha por... No la han tenido que fabricar los chicos del taller, sino que ya la han comprado hecha y funcionando, y ellos se pueden dedicar directamente a producir con ella. Entonces, esto de la impresión 3D me encanta hacer hincapié en que es una revolución de la gente. Y supongo que lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo esa revolución de la gente con las impresoras. Primero hemos tenido las impresoras y ahora tenemos que ver qué hacemos con ellas, qué podemos fabricar y qué podemos hacer siguiendo en la filosofía de nos han dado algo libre y con esto podemos crear y compartir con los demás soluciones y objetos. Vamos a poner la otra. Entonces, esto es la revolución de las máquinas autorreplicantes al servicio de la gente y hoy en concreto podemos decir al servicio de los productos de apoyo. Estas
Luego, todo esto es un ecosistema de ideas abiertas. Tenemos impresoras 3D, que te puedes descargar los modelos y fabricarlas, pero también tenemos todo un montón de repositorios en Internet donde tenemos ideas, planos, objetos, todo disponible para descargarlo, trabajarlo y fabricarlo. Esto, por ejemplo, yo les tengo que felicitar a Julián y al equipo de 3D porque tienen su propio repositorio que han creado. Yo estoy súper orgulloso de que nuestra colaboración haya dado en que hayáis creado ese repositorio donde ellos suben piezas y las ponen disponibles para todo el mundo. Entonces, una solución que ellos crean aquí la pueden publicar y hacerla disponible para el mundo. Luego, otra persona en otro lado puede utilizarla según está o puede modificarla para ajustarla exactamente a sus necesidades. Entonces, ideas para las máquinas hay muchísimas. Yo os voy a proponer algunas. Por un lado, con una impresora 3D puedes hacer prototipado barato. Esto quiere decir que tú, en tu propia casa, oficina o lugar de trabajo, puedes crear objetos y ver cómo funcionan sin tener que pasar por métodos de fabricación caros y largos en el tiempo. La fabricación personal es otra de las cosas muy importantes, que es poder hacerte cosas para ti mismo. Luego, una impresora 3D no es una fábrica en miniatura que pueda producir cientos y cientos de piezas. Puedes hacer 1, 2, 3, 4 cosas al día si son pequeñitas o una cada 3 días si son muy grandes. Entonces, no son métodos de fabricación masiva, pero son métodos de fabricación totalmente personalizado. Puedes hacer una pieza exactamente como tú la quieras. Esto es lo que os contaba antes, que va en contra de la fabricación industrial, que para poder hacer miles de unidades pues hay que estandarizar el producto y hacer que sean los usuarios los que se adapten al producto como sea. Luego, la creación de diseños es también otra cosa súper interesante. Al ponerlos en Internet, damos la oportunidad al resto del mundo que pueda verlos, utilizarlos, mejorarlos y continuar ese trabajo que hemos empezado a hacer. Y entre las cosas interesantes es que la impresión 3D puede abordar cosas que para la industria no son rentables o porque no tienen una cuota de mercado muy grande o que para los propios usuarios son muy caros. No sé si hoy tenemos representantes de la industria del minusválido aquí, espero que no se enfaden porque les diga que tienen unos precios y un mercado terrible y espero que la impresión 3D les haga bajar un poco a la realidad y vean que la gente se puede fabricar las cosas en casa. Yo llevo una silla de ruedas que vale 5.000 euros y es como, por favor, ¿qué locura es esta? Y los que conozcamos la industria pues sabemos que ese tipo de números redondos están en todas partes, incluso para las cosas que no tienen en realidad tanta complejidad técnica, ni una idea tan novedosa, ni un proceso de I+D tan importante como para que valgan esos precios. Y aparte, el I+D lo rentabilizan años y años y años y años. Entonces, espero que con la impresión 3D podamos fabricarnos cosas para nosotros y un poco presionar a las industrias para que bajen un poco los precios y se hagan más razonables. Os traigo algunos ejemplos, pocos, porque entiendo que detrás de mí van a venir un montón de profesionales que nos van a enseñar ejemplos de uso y cosas que hacer con ellas, pero por tener una muestra, esta mano a lo mejor está por ahí en la exposición en algún sitio, que es la traje en la última exposición que tuvimos. Hay un proyecto que se llama Open Hand Project, que desarrolla una mano protésica imprimible en 3D y con diseños totalmente abiertos. Esto es yo para la última charla la traje, la fabriqué en aproximadamente unas 40 horas de trabajo de máquina. Hice una prótesis totalmente funcional. Bueno, luego todavía tiene mucho trabajo, pero bueno, podéis ver a su propio creador allí probándola. Hoy no os he traído los vídeos, pero luego en Internet incluso podéis encontrar los vídeos del creador mapeándola a los sensores eléctricos del brazo para operarla. Y otro ejemplo podría ser las rampas que se hizo impresas en Raúl en 3D. Pues él iba con su silla eléctrica y muchas veces le hacía falta una rampita pequeña. ¡Ah, fantástico! Bueno.
Aquí tenéis, perdón, que igual no se me escucha. No está montada ni con los motores ni con los cableados, pero aquí valdría para verla. De hecho, si queréis pasarla por allí a verla, os la dejo aquí para el que tenga curiosidad. Luego igual estas cosas de open source no son, o de ideas abiertas, pues igual no son las cosas ni las más bonitas ni las más estéticas, pero su propósito es que sean funcionales. Entonces, este chico se imprimió unas rampas y es una solución que se hizo para un problema que tenía él mismo. Y os voy a enseñar también este otro proyecto que a mí me da mucha simpatía, que es el proyecto de Figo, que son sillas de ruedas para mascotas. Un producto que por lo visto también es increíblemente caro en precio, pero que con una impresora 3D te haces 4 o 5 piezas de plástico, te vas a la ferretería de al lado de tu casa y compras 3 cachitos de tubos de PVC y unas ruedas y puedes pues, ayudar a tu mascota si lo necesitas. En concreto, este proyecto se inició por el chico que lo creó, Rique. Ahí tenéis el enlace para, si queréis llegar a ver su página y sus diseños. Pues tenía un amigo que tenía un bulldog francés que tuvo un accidente y entonces el perro ya no podía caminar. El amigo suyo no podía permitirse comprar una silla de ruedas para el perro y este le diseñó una para que él la pudiera utilizar. Entonces, las posibilidades son enormes y solo es ponerse a trabajar con las máquinas. Aquí han empezado ya a trabajar, tienen medios y herramientas y yo os insto a todos en que penséis en cómo se puede hacer el mundo mejor teniendo métodos de fabricación que podemos usar las personas, no necesariamente pasar por la industria. Y sin más, ¿tenéis preguntas? Estaré encantado de contestaros. Por favor. Sí, ¿podrías hablarnos acerca de los materiales que se usan? Ah, sí. Los pros y los contras que tiene cada uno. Gracias. Vale. Sí, en impresión 3D generalmente manejamos plásticos y no es una cuestión de limitación de tecnología, es una cuestión normalmente como de salubridad. El plástico es relativamente inocuo de trabajar, huele así un poquito cuando lo estás fundiendo, pero no genera materiales tóxicos, pero habría otros muchos materiales como el metal, que cuando los estás fundiendo pues generan vapores bastante tóxicos y entonces ya no podrías tenerlo en tu casa o en una oficina, sino que necesitarías un sitio totalmente pensado para trabajar con vapores. Las impresoras funcionan con todo tipo de plásticos. Hay a lo mejor entre 15 y 20 tipos de materiales, unos dependiendo de las utilidades. Unos son más duros, otros son más blandos, unos resisten los impactos, otros están pensados para ser elásticos. Al final lo más principal son los plásticos ABS y PLA. El ABS lo conocéis todo el mundo, que es el plástico derivado del petróleo, y el PLA es el que viene del maíz y es biodegradable. Entonces, yo luego personalmente trabajo casi todo en PLA, no tanto por la cuestión ecológica, que me gusta saber que estoy utilizando un material biodegradable que, bueno, pues que al final acabará volviendo a la naturaleza, sino porque es al final más práctico de trabajar. ¿Más o menos te responde la pregunta? Sí, precios y ya sería... el plástico en sí es una cosa bastante barata, ¿vale? Depende de dónde lo compres, entre unos 15 y unos 20 euros al kilo. Como referencia, la mano que anda por ahí circulando serían, creo, unos 400 gramos de plástico. Entonces, el coste de producción de esa mano entera han sido unos 10 euros. ¿Alguna más? Perdona, por favor, presentaos antes de hacer la pregunta, sí. Y así sabemos todos de dónde venimos, que siempre es bueno para conocernos mejor, ¿vale? Gracias. Vale, a ver. Vale, perdona, muy bien. Bueno, yo soy Ismael, vengo de la Federación de Año Cerebral. Yo es que soy de comunicación, entonces, como no tengo mucha idea de cosas técnicas, lo que quería saber es qué conocimientos básicos necesitas para empezar a aprender a utilizar una impresora 3D. Gracias, Ismael. Bueno, en principio el nivel de entrada es 0.
rápidamente empiezas a aprender. Lo bueno que tiene la impresión 3D es que, como se ha desarrollado por la gente, tienes ya en Internet una base de conocimiento súper amplia para absolutamente todo. Desde que el primer día que te compras si te compras una impresora, pues el primer día la pones en la mesa, entras en alguna página de modelos y te los puedes descargar y empezar a imprimirlos sin saber prácticamente nada. A poco vas aprendiendo a diseñar y a modificar los modelos que vas descargando de Internet y a crear los tuyos también. Al final requiere tiempo. Yo, por ejemplo, creo que podría decir que en dominar la mayoría de las cosas pues tardé un año en aprenderlo todo, pero que desde el primer día estaba funcionando ya con la máquina, porque hay un montón de ideas ya en Internet listas para fabricar. Yo sí que quería un poco, complementando la respuesta, la experiencia, por lo que preguntas, Ismael, en el CEAPAD ha sido más o menos así. Hicimos el curso introductorio de 3 jornadas y al final es que casi todos los productos 3D puedes imaginarlos como composiciones de volúmenes y de superficies en el espacio, ¿no? Entonces, claro, los programas gratuitos te permiten como sumar piezas para poder construir una más compleja, ¿no? De forma que cuando al final uno se va introduciendo empiezas a observar que casi cualquier cosa es una suma de esferas, cilindros, polígonos en la superficie, etcétera, ¿no? Y entonces nuestra mente real, que ve el mundo en 3D, pues de alguna manera se tiene que ir como acostumbrando a ver las cosas como suma de otras cosas, ¿no? Y eso se va adquiriendo porque lo tenemos el ser humano en nuestra visión del día a día. Cuando vemos una silla, pues es una suma de pata, respaldo, asiento y así casi todo, ¿no? Entonces los programas nos permiten escribir eso visualmente, ¿no? Y entonces al final, como uno empiece a ser un poco adicto de esto, empieza a ver todo como composición de formas, ¿no? Aparte también están los escáneres, pero no siempre te dejan diseñar tan a medida, que es la gran bondad de la impresión 3D, ¿no? A medida de la gente según lo que quieren, ¿no? Pero eso, la experiencia que tenemos nosotros aquí en el centro es que ya sean ingenieros o terapeutas o logopedas o psicólogos o gente de administración o cualquier otra formación de las diferentes que tenemos aquí en el CEAPAD, pues es cuestión un poco de echarle tiempo y de entusiasmarse con eso, ¿no? Y en el mundo sociosanitario lo mismo nos ha pasado con muchas entidades con las que colaboramos. Hola, yo soy Juan Carlos Arabia, vengo del CAMP de Leganés y bueno, estaba viendo, profesionalmente soy delineante y entonces estaba viendo que bueno, pues sobre todo para allí, para nuestro centro, los residentes que tenemos allí, podría ser muy aceptable las adaptaciones, trabajar con estos programas. Estos programas que estabas diciendo tú, ¿se pueden utilizar, están abiertos, se puede trabajar con ellos, se puede entrar? Luego, eso para construirlo, ¿cómo se construiría, por ejemplo, en nuestro caso? Porque allí, bueno, pues eso, los residentes y los usuarios, pues bueno, cada vez necesitan un poco más de ayuda en las adaptaciones y lo que les estamos haciendo allí, pues bueno, yo soy allí de mantenimiento y aunque no estoy, pero trabajo mucho con las terapeutas y todo esto y hacemos allí, bueno, de cualquier material, hacemos cualquier historia allí, chapuzas, como decimos nosotros, adaptaciones ahí, bueno, de cualquier manera. Entonces, esto lo podríamos realizar, se podría imprimir, se podría, no sé. Sí, por supuesto, y también podéis hacer chapuzas con los programas, sí, para hacer. En principio, como luego todo esto viene de la parte industrial, entonces hay toda una gama de soluciones profesionales para el diseño de piezas, y luego de toda la parte libre de las impresoras pues vienen naciendo toda una gama de herramientas paralelas pensadas para que sean libres. Entonces, ahora mismo podrías operar una impresora 3D 100% en software libre. Descargarte un Blender o un FreeCAD, que son programas totalmente libres y gratuitos. Yo normalmente siempre he trabajado en AutoCAD. Sí, bueno, o sea, si ya tienes AutoCAD también puedes usarlo. Yo siempre recomiendo pasarse a las alternativas, a las alternativas sí, libres, que te evitan problemas éticos y morales, sobre todo cuando quieres enseñarle a los demás qué es lo que estás haciendo o quieres enseñarles a usar la misma herramienta que estás usando. Ahora mismo puedes diseñar la pieza en software libre, un FreeCAD o un Blender, aprendiendo un poquito. Después, una vez tienes la pieza, la puedes exportar en un formato STL, que es un formato muy común dentro del mundo del 3D,
y luego con más software libre, como podría ser Cura o Slicer, preparas la pieza para la impresora y finalmente el trabajo se lo mandas a una impresora que incluso también puede ser un diseño abierto que por dentro está usando software libre. Entonces, toda la cadena puede ser libre y además con información en Internet y montones de tutoriales y ejemplos y diseños. ¿Alguna más? Sí, tenemos ahí una pregunta al fondo, por favor. Buenos días, mi nombre es Hilario. Dado que has empezado elogiando y poniendo en valor el uso del software libre, mi pregunta es si también está contemplado en el uso de los materiales, de los dos plásticos y algunos más, el ciclo completo de vida de los mismos, es decir, son reciclables, van a generar, si se va a extender su uso a low cost a todo el mundo, una cantidad de residuo plástico todavía mayor del que soportamos. Gracias. Hola, Hilario. Pues buena pregunta. Ahora mismo en impresión 3D nos está pasando un poco como con el mundo que vivimos, que Coca-Cola llega o el fabricante de la botella dice, bueno, pues yo te he puesto aquí materiales reciclables o biodegradables, pero luego no hay una cadena que se encargue de efectivamente reciclarlos. Nosotros en MakeSpace estamos trabajando en una trituradora de plástico para poder reutilizar las piezas que nos salen mal o aquellas que ya nos hemos cansado de ellas, triturarlas y volverlas a fundir en plástico. En principio, es totalmente posible y de hecho sería la forma más directa de reciclar. Acumular tú todos los desechos de plástico que tienes y pues de vez en cuando triturarlos, convertirlos en filamento y poder imprimir cosas con ello. Podemos, aunque te tengo que reconocer que es una asignatura pendiente todavía. Luego, en general, todos los plásticos 3D son termoplásticos, con lo cual es viable volverlos a utilizar. Siempre puedes volver a fundirlos y cambiarlos de forma. ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguramente si no surgirán curiosidades durante la mañana. Yo antes no quería romper la mesa de inauguración. Habéis visto el programa que tenemos. Ahora vamos a hacer una pausa. Según salís enfrente, hay una mesa con todos los, no todos, pero muchos de los productos 3D que hemos hecho en el CEAPAT en este tiempo, que siempre son nacidos de necesidades de las personas por las que trabajamos y otros que hemos adaptado gracias a Internet. Tenéis en el centro una zona de café para poder seguir compartiendo y al fondo hay una impresora 3D funcionando pues para los que nunca habéis acercado a ninguna y tenéis curiosidad. Luego a las 11:30 vamos a tener el panel de especialistas para poder seguir aprendiendo y compartiendo pues con las personas que hemos invitado entre CERMI y el CEAPAT. Y luego después vamos a tener un panel de personas que están utilizando pues estas soluciones, ¿no? De forma que tengamos tanto el enfoque profesional como el enfoque de la calle. Nos hemos adelantado un poco al tiempo, lo cual es estupendo. Además, siendo el grupo tan numeroso que somos, pues facilita, digamos, un poco la relación y la organización del evento. Y si no tenemos ninguna pregunta más, pues entonces adelantamos un poco el café, que siempre viene bien. Podéis disfrutar de la pequeña exposición que hemos hecho y preguntarnos a todas las personas del CEAPAT. Muchísimas gracias, Javier, y un placer tenerte aquí un día más en el CEAPAT. Gracias, Miguel Ángel, encantado de venir.